Hola a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de dar esta charla y discutir con todos ustedes el papel que va a tener, o que creo que va a tener la biopsia líquida en el manejo de pacientes con carcinoma hepatocelular. Aquí tiene un resumen de mis... mencionar que tengo una patente relacionado con alguno de los temas que voy a discutir hoy en relación con detección precoz del carcinoma hepatocelular. Nos voy a empezar dando un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Ahora hablaremos de cuál es el papel de la biopsia líquida, o cuál creo que debe ser el papel de la biopsia líquida en el carcinoma hepatocelular, focalizando en dos áreas clínicas muy bien delimitadas. Una es la detección precoz del hepatocarcinoma y, por así decirlo, aplicaciones conectadas con la detección precoz, como puede ser la detección de lo que se llama minimal residual disease, que es enfermedad residual es un tratamiento potencialmente curativo, y esto se ha desarrollado mucho en el cáncer de colon. Y el segundo aspecto que creo que también es muy relevante es el rol que puede tener esta tecnología para la predicción de respuesta terapéutica en pacientes que están recibiendo, que van a recibir terapia sistémica en carcinoma celular. Vamos a empezar con una visión longitudinal de la historia natural del cáncer hepático, del carcinoma celular. Como saben, es muy difícil desarrollar cáncer hepático en pacientes que tienen un hígado sano, ¿no? La mayor parte de los pacientes con carcinoma hepatocelular tienen enfermedad hepática crónica y la mayor parte de ellos tienen cirrosis. Tienen una visual de cómo es la historia natural del carcinoma hepatocelular desde un paciente que desarrolla hepatitis crónica, cirrosis, y sabemos que la incidencia anual de carcinoma hepatocelular en pacientes que tienen cirrosis es entre 2 y 3% por año. Es muy variable, hay pacientes que están más cerca del 2, hay pacientes que están más cerca del 4, y hay algunas variables que sabemos están asociadas al riesgo, pero en términos generales podemos asumir que entre un 2-3% de los pacientes con cirrosis desarrollarán cáncer de hígado anualmente. Sabemos que hay otros pacientes que pueden desarrollar cáncer de hígado sin pasar por el estado de cirrosis. Estos son algunos pacientes que tienen hepatitis B, pacientes con formas de hígado graso y pacientes con hepatitis C y fibrosis avanzada F3. El problema de los pacientes que desarrollan cáncer de hígado sin pasar por el estadio de cirrosis es que, como no tienen cirrosis, no se les recomienda que se incorporen a un programa de cribado anual. Con lo cual, muchos de esos pacientes, desgraciadamente, se diagnostican cuando el tumor está más avanzado y las potenciales o las posibilidades de aplicar un tratamiento curativo son menores. Aquí tiene un resumen de las causas más frecuentes de daño hepático carcinoma hepatocelular, a nivel global, con diferencia, lo más frecuente es la hepatitis B, hepatitis C, sobre todo en países occidentales, aunque eso está disminuyendo rápidamente por la introducción de los nuevos tratamientos altamente eficaces para tratar el virus C. Tenemos el uso abusivo del alcohol, un porcentaje que está bastante estable, que es algo del 15-20%, y los pacientes con hígado graso, que están incrementando a nivel mundial, pero sobre todo en países occidentales. Para sacar una idea del impacto que tiene esto en números reales en Estados Unidos, sabemos que hay aproximadamente unos 600.000 pacientes con cirrosis hepática. Y también sabemos que, como decía anteriormente, un 2 o un 3% van a desarrollar cáncer hepático. Con lo cual tenemos los 18.000 casos nuevos cada año de carcinoma hepatocelular en Estados Unidos. Pero esto es una infraestimación, porque los números actuales hablan más de unos 33.000 el número real de casos de desarrollo celular. Con lo cual tenemos, pues eso, aproximadamente un 2-3% de los cirróticos que van a hacer cáncer de hígado. Y cuando aplicamos las técnicas de cribado que están aprobadas actualmente, que son la ecografía abdominal y la resfitoproteína cada 6 meses, vemos que eso tiene una sensibilidad de un 63%. Con lo cual todavía tenemos casi un 40% de los pacientes que no detectamos porque las tecnologías, las herramientas que utilizamos para la detección precoz no son lo suficientemente buenas, ¿no? Pero esto es digamos, en situaciones ideales, pero hay otra variable que hay que incluir en este algoritmo, y es, de los 600.000 cirróticos que hay, ¿cuántos realmente están en un programa de cribado? Y el número es devastador, es menos de un 25%. O sea, de cada 100 pacientes con cirrosis que tendrían que estar haciéndose una ecografía y mirando la fitoproteína cada 6 meses, solo lo hacen 25. Y hay diferentes causas para esto y se podría hablar en detalle de esto.
Pero una de las causas es que los pacientes, después de hacer esto unas cuantas veces, un par de años, se cansan, ¿no? Y dejan de hacerlo. O porque logísticamente ir a hacerse la ecografía en un hospital terciario es complicado o no les va bien. Y hay mucha, digamos, se pierden muchos pacientes por este motivo. Entonces, si hay una manera de simplificar el proceso de cribado, pensamos que esto puede facilitar que los pacientes lo cumplan, se adhieran más al proceso de cribado de cáncer de hígado. Pero vamos a incorporar los datos de, digamos, implementación real del cribado en Estados Unidos. Sabemos que solo un 25% de los pacientes están enrolados en un programa de cribado, así que tenemos que la mayoría, como no están en sus vías, no se van a diagnosticar, lógicamente. De los que están incorporados en un programa de cribado, solo diagnosticamos 63%, que es un 15% del total, aproximadamente unos 3.000 pacientes, y la gran mayoría de los casos nuevos de hepatocarcinoma, el 85%, unos 15.000, no se detectan o bien porque el paciente no está en cribado o porque las herramientas que utilizamos simplemente no son lo suficientemente buenas. Y aquí tienen, en resumen y de una manera sencilla, cuáles son los dos problemas que hay en la detección precoz del cáncer de hígado. Primer problema, la herramienta que usamos no es buena, no es suficientemente buena, tiene una sensibilidad del 63%. Segundo problema, la mayor parte de los pacientes no están enrolados en un programa de cribado, con lo cual tenemos que tener una herramienta mejor y tenemos que facilitar el proceso de cribado. Y yo creo que con la biopsia líquida solucionamos los dos problemas. Mejoramos la técnica, mejoramos la herramienta y facilitamos el proceso. Fíjese, en este gráfico se resume de manera muy sencilla qué es la biopsia líquida, por aquellos de ustedes que no están familiarizados con esta tecnología. Básicamente, la biopsia líquida incluye el análisis de componentes tumorales que son liberados a la sangre y a otros fluidos biológicos, fundamentalmente se está trabajando con sangre, y que son fáciles de aislar y de analizar, ¿no? Y hay tres componentes fundamentales. Primero son las células tumorales. Pueden, digamos, deslocalizarse del tumor, pasar a la sangre y ese es el fundamento de las metástasis, ¿no? Nosotros podemos aislar e identificar células tumorales en sangre. Otro componente son los exosomas, que son unas vesículas pequeñas que son liberadas activamente por las células. El contenido suelen ser RNAs pequeños o DNAs o proteínas y de una función de comunicación. Es decir, las células las liberan para que otras células y cambien su fenotipo en función del mensaje contenido en los exosomas. El mensaje generalmente RNAs pequeños. Y el último componente, que es probablemente el que más se ha desarrollado, son fragmentos de DNA. Cuando las células tumorales se mueren, bien sea por apoptosis o necrosis, el DNA se procesa de una determinada manera y esa determinada manera incluye trocearlo. Esos fragmentos pueden pasar a la sangre, los podemos aislar y los podemos analizar. Es decir, podemos acceder a una cantidad significativa de información tumoral con un análisis de sangre. Esto es tremendamente sencillo y muy útil. Aquí hay un resumen de toda la constelación de, digamos, componentes que se pueden analizar en la sangre y que forman el universo de la biopsia, ¿no? Podemos hablar de DNA circulante, que ya lo comentamos, podemos hablar de células tumorales, que también los comentamos, las vesículas, ¿no? Los exosomas, que es un tipo de extracellular vesicles que vienen aquí, pero también hay proteínas, también hay RNAs, también hay fibroblasts, también hay células inmunes, es decir, es mucho más rico de lo que podríamos pensar. Y aquí tienen nuevamente el resumen de los dos componentes más significativos a la hora de analizar la biopsia líquida. El DNA circulante y las CTC, Circulating Tumor Cells, células tumorales circulantes. Con respecto a qué se puede analizar cuando, digamos, aislamos DNA circulante, lo más lógico, lo más obvio es que podemos analizar mutaciones. Como saben, el DNA de las células tumorales tiene unas mutaciones que no tiene el DNA normal. Sencillo. Se puede analizar también lo que se llaman, digamos, variaciones en el número de copias del DNA. Si hay amplificaciones, si hay delecciones en el DNA, esto también se puede investigar. Se pueden analizar marcas epigenéticas en el DNA. Sabemos que el epigenoma es diferente en cáncer y en célula normal.
Se puede analizar también fragmentos del DNI y hablaremos un poco más de esto con detalle. Pero básicamente se pueden analizar múltiples dimensiones de la información que podemos derivar de una muestra de tejido. Con respecto a las células tumorales, se pueden detectar, se pueden enriquecer y se pueden cuantificar. Se puede decir qué número o cuántas hay, ¿no? Y esto ha sido un factor pronóstico muy bien reconocido en cáncer de mama y también en cáncer de hígado. Más recientemente hay estudios que demuestran que se pueden caracterizar. Es decir, no solo la puedes aislar y contar, que tiene un valor desde mi punto de vista muy limitado, sino que además se pueden hacer análisis de, fundamentalmente, secuenciación de célula aislada, que son mucho más útiles, mucho más ricos en la información que se puede llevar. El objetivo de todo esto es diseñar un análisis de sangre, un test sencillo de implementar, que sirva para hacer screening en nuestro caso, de cáncer de hígado, pero se está empezando a hablar ya de screening de cáncer a nivel agnóstico. Es decir, de la misma manera que uno va cada año a mirar el colesterol o a mirarse la glucosa para ver si es diabético, ¿no? Pues sería lo mismo, mirarse si hay un potencial marcador que sugiera que hay un tumor en desarrollo. Este grupo del Johns Hopkins en Baltimore quiso desarrollar este concepto con una tecnología que se llama el Cancer-Seq, que incluye marcadores de DNA que comentábamos con otras proteínas. Es digamos, una combinación de diferentes técnicas. Y la idea era incrementar el diagnóstico fundamentalmente de cáncer de ovario en mujeres. E hicieron un estudio en 10.000 mujeres. ¿Y por qué cáncer de ovario? Pues como saben, el cáncer de ovario generalmente se diagnostica en estadios avanzados, cuando las mujeres tienen ascitis y las opciones terapéuticas son muy limitadas. Y no hay un test de screening que sea eficaz. Y la hipótesis es, podemos usar este test, el Cancer-Seq. Evidentemente miraron otros tumores, pero la idea era fundamentalmente identificar cáncer de ovario. Y aquí tienen los datos de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos para el test de la sangre combinado con imagen, etc. Y lo que me gustaría destacar es que si bien la especificidad es muy alta, de más del 95%, más del 99%, que a nivel poblacional está bastante bien, digamos, está muy bien, la sensibilidad es muy baja. Sensibilidad es la capacidad de detectar de todos los que tienen la enfermedad, cuántos detectamos, ¿no? 30%, 27, 15, 27% es muy baja. Y esto es un problema. Pero desde el punto de vista de proof of concept, de prueba de concepto, yo creo que es un estudio muy útil que yo creo que se recordará como el primer intento de implementar la biopsia líquida para screening de cáncer a nivel poblacional. ¿Qué datos tenemos en cáncer de hígado? Pues en cáncer de hígado sabemos que fundamentalmente se ha testado alteraciones o, digamos, marcadores de metilación en el DNA circulante. Este es un estudio de China, 1.000 pacientes con hepatocarcinoma, 800 controles. Estos son los marcadores, los genes con la localización exacta de la alteración del DNA, de la metilación del DNA que investigaron, una firma genética bastante sencilla, como ven, que evidentemente desarrollaron usando muestras de tejido, pero se aplicó en sangre. La sensibilidad de este artículo reportada 85% en el test de training y 83% en la validación, 94% especificidad en el training, 90% en la validación, o sea, números muy buenos. Estudio muy similar en Estados Unidos en la Clínica Mayo, también usando marcadores epigenéticos, sensibilidades de 80% o más de 90% para el estadio inicial de cáncer de hígado, estadio BCLC0 o A. Y cuando comparan con la fitoproteína aquí en la línea roja, performance mucho mejor, ¿no? A pesar de que los datos son prometedores, estos dos estudios tienen el mismo problema. El primer problema es que la mayor parte de pacientes que incluyeron eran pacientes que tenían tumores avanzados. Y es importante señalar que el programa de cribado no pretende detectar más cánceres. Lo que pretende es detectar más cánceres en estadios iniciales cuando el paciente se puede curar. Se puede cambiar la historia natural de la enfermedad. Identificar más cánceres por el hecho de identificarlos no tiene ningún sentido y no aporta nada y no es el objetivo de los programas de cribado. Es decir, lo que necesitamos es una herramienta que identifique tumores en estadios iniciales. Y el segundo problema que tienen estos estudios es que el grupo no tiene que ser la población general. Porque, como saben, comentamos anteriormente, el cribado del hepatocarcinoma no se hace en población general, se hace en pacientes que tienen cirrosis o en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Con lo cual, el grupo control tiene que ser esta población y la población que usaron no es esta. Con lo cual,
metodológicamente tienen algunos problemas. Aparte del DNA circulante, se han usado otros abordajes, ¿no? Este es muy interesante de un grupo aquí en el NIH, en Bethesda, que básicamente tiene aquí la referencia del artículo, por si quieren mirarlo con más detalles, analizar la exposición viral, el viral exposome, que le llaman, asociado a desarrollo de cáncer de hígado. Esto es de forma general como lo hicieron. Y la verdad es que el performance que obtuvieron era bastante bueno, como pueden ver aquí, en la área debajo de la curva del punto 92. Y aquí, digamos, cuando analizaron la cohorte a nivel de diagnósticos en baseline, que es cuando la sangre se cogió, esto es tipo de hepatocarcinoma, números eran bastante pequeños en el diagnóstico, momento de diagnóstico. La performance es perfecta cuando se combina con alfa-fetoproteína. Y también es un poco difícil de asumir, pero sugiere que los datos son muy prometedores, ¿no? Del viral exposome. Quería volver a comentar lo que hablamos de los fragmentos del DNA circulante. Todos los estudios que tenemos, toda la evidencia que tenemos de los análisis que se hacen en biopsia líquida con DNA circulante, se focalizan en alteraciones del DNA, lógicamente. Pero sabemos que tal y como se organiza el DNA, organizan las histonas y que empaquetan el DNA y que determinan qué DNA se expresa, ¿no? Esos autores tenían la hipótesis de que en función de los fragmentos que detectamos podemos estimar si el gen que se corresponde a esa localización se expresa más o menos. Es decir, hacer el salto de alteraciones estructurales del DNA a alteraciones dinámicas genómicas de expresión de ese DNA. Y en el artículo que se publicó este año sugiere que es posible, que se puede hacer. Es decir, analizando los fragmentos, el tamaño de los fragmentos, unos más cortos, otros más largos, se con la actividad histona, y eso con una métrica, con un valor que ellos denominan el Promoter Fragmentation Entropy, se puede relacionar con la expresión génica. Y aquí tienen el estudio, esto no es cáncer de hígado, es cáncer de pulmón, pero una correlación muy buena. Cuando analizan genes que están sobreexpresados, que están infraexpresados en tejido de cáncer de pulmón, ven que su marcador, el PFI, en sangre, analizado con los fragmentos, se correlaciona con sobreexpresión de genes que están sobreexpresados en cáncer de pulmón y se relaciona con infraexpresión de genes que se sabe que están infraexpresados en cáncer de pulmón. Es decir, analizando el DNA circulante, además de tener información de mutaciones, además de tener información de alteraciones en el número de DNA, direcciones, amplificaciones, fusiones, alteraciones en el DNA de metilación, podemos inferir alteraciones en la expresión génica, por lo cual cerramos el círculo de toda la información o gran parte de la información relevante desde el punto de vista oncológico que puede, digamos, informar de cuáles son las alteraciones fundamentales genómicas en un tumor, ¿no? Yo creo que esto es un avance muy importante. Hemos hablado del DNA circulante, hemos hablado de los fragmentos del DNA y de la metilación. El componente de la biopsia líquida que me gustaría comentar son los exosomas. Los exosomas es un tipo de vesícula extracelular. Hay diferentes tipos en función del tamaño, del contenido, pero los exosomas miden entre 50 y 100 micras. El contenido es muy variable, desde proteínas, RNAs, ADNAs, y son, digamos, un componente muy heterogéneo, no solo en términos de tamaño, sino en términos del contenido, de la función y de quién los produce. Y esto ha sido un problema desde el punto de vista analítico, porque hay bastante heterogeneidad de reproducibilidad en los estudios que se han hecho con exosomas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio muy sencillo donde queríamos ver si los exosomas podían contener biomarcadores para detección precoz en cáncer de hígado. Entonces hicimos un estudio donde cogíamos una muestra de sangre de los pacientes, aplicamos 3 rondas de centrifugación, incluyendo una de ultracentrifugación, a 120.000 Gs, que nos permite aislar los exosomas y otras vesículas de pequeño tamaño. Entonces, con este, digamos, producto, hacemos un análisis de validación para estar seguros de lo que hemos aislado son exosomas. Esto incluye inmunofluorescencia, NTA, Western blot, microscopía electrónica, es decir, queremos estar seguros de que lo que estamos aislando es lo que esperamos estar aislando.
Una vez aislamos los exosomas, hicimos secuenciación de RNA, agnóstica para tamaño del fragmento y, digamos, sin ningún prerequisito en términos de lo que estamos buscando. RNA-seq, ya, ¿no? Digamos. Y es interesante porque dentro de los exosomas vimos varios tipos de configuración de los fragmentos de RNA. Había unos que estaban muy bien, digamos, de forma muy concisa empaquetados. Había otros que estaban un poco más loose, es decir, que había fragmentos que mapeaban diferentes áreas de la misma región, eran más complejos, y había algunos que tenían un poco de los dos. Cada uno de estos fragmentos le llamamos clusters de RNA de pequeño tamaño, small RNA clusters. Vimos que estos clusters aparecían independientemente del método que usamos para aislar los exosomas. Yo he hablado de este método, que es el método de ultracentrifugación, que comentamos aquí, pero usamos otro método completamente diferente y vimos que el contenido de lo que aislábamos era el mismo. Y la otra cosa que vimos es que cuando comparamos los exosomas, el contenido de los exosomas con el contenido de la célula, y hay maneras experimentales para separarlos, el contenido era diferente. Es decir, la célula de alguna manera está empaquetando de forma activa algo dentro de esos exosomas para que funcionen, por así decirlo. Hicimos un estudio piloto, cogimos 15 pacientes con cáncer de hígado y 5 controles. Cogimos la sangre, aislamos los exosomas, hicimos el RNA sequencing, identificamos los clústeres de RNA que nos dicen los controles aquí en azul. Y de ellos, de estos aproximadamente unos 250 clústeres, había 3 que digamos que la diferenciación de controles y casos era máxima. Estos 3 small RNA clusters que tienen aquí, donde la expresión de estos small RNA clusters era significativamente mayor en los pacientes con hepatocarcinoma comparado con los controles. Y quiero destacar dos cosas de esta cohorte de pacientes. La primera es que tenemos 85 pacientes con hepatocarcinoma, pero todos ellos tenían hepatocarcinoma en estadio inicial. No había ningún estadio avanzado, eran todos early stage HCC. Los controles, en cambio, 100 pacientes, nuevamente había un 60-65 cirróticos y había un 35% que no eran cirróticos, pero todos ellos eran pacientes que estaban incluidos en un programa de cribado de carcinoma hepatocelular. Es decir, el 30% que no tenían cirrosis tenían hepatitis B con alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Y son los pacientes que vemos cada 6 meses en la clínica y le hacemos ecografía alfa-fetoproteína para detección precoz de carcinoma hepatocelular. Es decir, la población diana para detección precoz en términos de pacientes con estadio inicial y controles en riesgo de desarrollar carcinoma. Este es el resumen de la performance de nuestros 3 marcadores, de nuestros 3 small RNAs en la sangre. Si se fijan aquí, el 63% de lo que está marcado es lo que sabemos en función de metaanálisis, que nos dice que la sensibilidad de la ecografía de los fetos es 63%. Aquí tiene la sensibilidad y la especificidad es un 83%. Esto es cómo se comporta lo que usamos a día de hoy en práctica clínica. Lo que tienen aquí en azul es cómo se comporta la alfa-fetoproteína en nuestra cohorte. En naranja tiene cómo se comportan los 3 marcadores, nuestros marcadores de los exosomas en nuestra cohorte. Y aquí en verde, la línea de encima de todo, es la combinación de nuestros 3 marcadores y la alfa-fetoproteína. Es decir, un marcador que solo usa sangre para identificar potenciales pacientes con cáncer hepático. La sensibilidad de la combinación de nuestros 3 marcadores de la alfa-fetoproteína es de un 86%, especificidad un 91%. Es decir, pasamos del 63% con la alfa-fetoproteína y la ecografía a un 86%. ¿Qué pasa cuando comparamos nuestros 3 marcadores con la expresión de la alfa-fetoproteína? Pues que no están correlacionados, como tiene sentido. Es decir, si cuando añadimos nuestros 3 marcadores a la alfa-fetoproteína la performance mejora significativamente, es porque tienen que proporcionar información complementaria para la detección precoz de cáncer de hígado. Y esto es lo que ocurre. No están correlacionados, lo cual puede sonar como una mala señal, pero esto lo que es una buena señal porque son complementarios. Lo que no captura uno lo va a capturar el otro.
El problema con esta tecnología, el problema, o una de las limitaciones que tiene, es que incluyen un paso para aislar los exosomas que comentaba al principio de la presentación de estos datos, que es la ultracentrifugación. Se acuerda, la muestra se pasa a 120.000 Gs durante, yo creo que aproximadamente una hora. Esto desde el punto de vista logístico complica mucho el proceso. Y pensando en aplicar esto en práctica clínica lo complica un poco más. Entonces, lo que hemos hecho ahora es colaborar con Brian Cunningham de Chicago, que ha desarrollado una tecnología muy interesante. Sin entrar en mucho detalle, usa partículas metálicas, en este caso partículas de oro, que pueden, digamos, incorporar marcadores de interés. En nuestro caso, eran nuestros tres marcadores de small RNA. Y esta tecnología facilita identificar cantidades mínimas de estos marcadores en un fluido biológico. En este caso era sangre. Y si el rango que utilizábamos habitualmente es de 1 nanomolar, con esta tecnología podemos llegar a 1 femtomolar. Es mucho más sensible para detectar estos RNAs. Y esto es lo que hicimos, probar esa tecnología. Y esta es la primera vez que se prueba esta tecnología en muestras humanas. Aquí tienen nuestros tres marcadores de nuestros tres small RNAs. Tenemos una muestra control y 4 muestras con cáncer hepático. Ven que hay una señal background, probablemente por falso positivo, ¿no?, de la sensibilidad técnica, pero si se fijan, los pacientes con cáncer tienen mucha más señal que los controles, de manera significativa se puede cuantificar. Es decir, que tenemos un método que, si bien usa nuestros mismos marcadores, es mucho más sencillo de implementar en práctica clínica. En resumen, ¿cómo creo que va a ser la detección precoz del cáncer de hígado dentro de unos 8 años, ¿no? De todos los pacientes que tienen enfermedad crónica hepática, sabemos que hay algunos, aquí en rojo, que tienen más riesgo que los demás. Todavía no los identificamos del todo bien. Decimos, pues incluimos los pacientes cirróticos, algunos pacientes con virus B, pero esto se puede refinar. Se puede refinar con datos de DNA genómico, con especificaciones o información de las características del virus, con características de la enfermedad hepática, de manera que podamos estratificar mejor los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que al final se van a incorporar a un programa de cribado. Yo creo que en 10 años el programa de cribado será solo sangre, se basará solo en sangre, ya no habrá que hacer la ecografía. ¿Cuál será el marcador? No lo sé, si será el DNA circulante, no sé si serán las vesículas, pero yo creo que será solo en sangre. Y también se incorporará datos clínicos del paciente, porque hay factores que sabemos que se asocian al desarrollo de cáncer de hígado. Factores que son fáciles de cuantificar. Los hombres tenemos más riesgo de cáncer de hígado. La edad es un factor que se asocia claramente, presencia de cirrosis. Es decir, que es fácil usar información clínica de acceso sencillo para incorporar a los datos del laboratorio y proporcionar a cada paciente una probabilidad individual de tener cáncer de hígado. Entonces, es decir, pacientes con riesgo, le hago los análisis y le puedo decir, mire, usted tiene una probabilidad de un 85% de tener un cáncer de hígado. La probabilidad probablemente es lo suficientemente alta para que el paciente se haga un test confirmatorio, bien sea un escáner, un TAC o una resonancia magnética. Yo creo que ese es digamos, el flow de cómo va a ser el proceso de detección precoz de cáncer de hígado. Y ahora en los siguientes 10-15 minutos hablaremos de los marcadores de respuesta terapéutica y cómo la biopsia líquida creo que puede facilitar el proceso de identificar los mejores pacientes para los mejores tratamientos. Aquí tiene un resumen del manejo del hepatocarcinoma en estadios avanzados, estadio BCLCC. Como saben, hay 2 regímenes que se han aprobado en primera línea por la FDA. Uno es el Atezo-Bev, que, digamos, se deriva de los resultados del ensayo clínico de la IMPROVE 150. Y otro es tremelimumab durvalumab, que ha sido aprobado por la FDA en octubre de 2022, muy recientemente. Y son los dos muy eficaces, no se han testado uno contra el otro, con lo cual no está claro cuál es mejor que el otro. Y después tenemos la opción de sorafenib por lenvatinib, que llevan ya mucho tiempo en el mercado y que, si bien no son primera línea, estos dos siguen siendo digamos, las opciones en primera línea, pero sí que se consideran pacientes que por algún motivo no pueden recibir ninguna de estas 2 terapias o pacientes que potencialmente hayan progresado estas terapias. En segunda línea tenemos
el regorafenib causa antinível ramucirumab en pacientes que tienen al efecto de más de 400 para el ramucirumab, y también están aprobados el nivolumab y el ipilimumab o el pembrolizumab por la FDA. Es decir, hay aproximadamente 8 tratamientos aprobados por la FDA en primera y segunda línea, y no hay, digamos, un algoritmo preciso. Hay algoritmos, hay propuestas, pero no hay un algoritmo preciso que diga quién tiene que recibir qué en qué línea terapéutica. Y el problema de esto es que lo que la gente utiliza son variables clínicos o variables, digamos, características del paciente para decidir si va a recibir uno u otro tratamiento. Pero lo que es incuestionable, y el ejemplo de la Tesobev, yo creo que es llamativo, es paradigmático, es que en este caso de la Tesobev, un 30% de los pacientes tienen una respuesta objetiva tumoral, es decir, el tumor se hace más pequeño. Y estos pacientes son los que tienen la mejor respuesta, los que tienen la mejor supervivencia, son los que van a ir muy bien. Pero la pregunta clave es quiénes son estos pacientes. ¿Qué tienen en particular este 30% de los pacientes que responden, que van tan bien con la Tesobev? Y no hay una respuesta clara a esto. Hay un estudio publicado en este año en Nature Medicine donde intentan identificar biomarcadores que predigan quiénes son estos pacientes, el 30%, pero bien, ellos usaron otros pacientes que habían incluido en otros clínicos durante el desarrollo de esta molécula. Sí que hay algunos marcadores que sugieren respuesta, ¿no? El ratio de Tref, de T reguladoras y T efectoras. Las mutaciones de beta-catenina, ¿no? Los tumores que tienen mutaciones en beta-catenina, hicieron un montón de análisis genómicos en las muestras de tejido. Insisto, esto no es liquid biopsy, es muestra de tejido, pero es la idea del desarrollo de biomarcadores, ¿no? Y en este caso se puede ver que las mutaciones de los tumores con beta-catenina mutado, no había diferencias significativas entre la Tesobev y el sorafenib. En cambio, los que tenían wild type sí que había diferencias entre el Tesobev y el sorafenib. Es decir, como que el sorafenib funcionase un poco mejor en los pacientes con beta-catenina mutada. Nosotros también hemos intentado hacer este estudio para predecir respuesta a, en este caso era nivolumab o pembrolizumab, como agente único en primera y en segunda y tercera línea en pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Es un artículo que se acaba de publicar, lo lideró el doctor Llobet. Básicamente tiene aquí los números de los pacientes que incluimos, 83 casos. Se hizo análisis de transcriptoma de tejido, insisto, pero identificamos una firma genética que parece identificar estos pacientes que tienen aquí en rojo, que tienen sobreexpresión de estos genes y que presentan una respuesta objetiva aquí en verde. Y hay correlación, como la de esperar, con survival y con progression-free survival. Y cuando comparamos con otras firmas genéticas que se habían publicado como respuesta terapéutica en inmunoterapia, el performance en nuestra cohorte era mejor de la que recuperamos de otras firmas genéticas. Es decir, que sí que parece que puede haber una señal derivada en tejido que pueda sugerir cuáles son los pacientes que van a responder a estos tratamientos. En términos de respuesta terapéutica, ha habido una de las hipótesis más robustas que se generó hace ya unos 3-4 años. Eran en pacientes que tenían lo que se llama la exclusión inmune en muestras de tejido de hepatocarcinoma. Y estos pacientes tienen un enriquecimiento, tienen una prevalencia mayor de mutaciones en beta-catenina. Y este es el estudio que, digamos, desató la polémica, ¿no? Es un estudio del Memorial Sloan Kettering aquí en Nueva York. Y lo que vieron es que en una cohorte muy pequeña de pacientes con hepatocarcinoma, 27 pacientes, tratados con nivolumab, si el paciente tenía, y esto, insisto, es tejido, si el paciente tenía mutaciones en beta-catenina, la respuesta de nivolumab era mucho peor. En cambio, cuando comparaban los pacientes que recibían sorafenib, no había diferencias entre los que tenían el Wnt mutado y los que tenían el Wnt beta-catenin sin mutar. Esto es importante hacerlo porque si no, lo que puedes tener aquí es un marcador pronóstico. Necesitas confirmar que no es pronóstico, sino que es predictivo de esta droga específica, y para eso tienes que ver qué pasa cuando categorizas a los pacientes de la misma manera y se exponen a otra medicación, para estar seguro de que no es un factor pronóstico. Eso es lo que sugirió que, bueno, pues igual los pacientes que tienen mutaciones de beta-catenina no responden también a nivolumab, ¿no? Y nosotros, y esto lo lideró Maya Lujambio aquí en Nueva York, en Montesinaí, colaboramos con ella en este estudio que básicamente usando modelos experimentales donde es capaz de modificar y de inducir expresión antigénica, respuesta inmune en modelos con diferentes
digamos, alteraciones genéticas, pacientes que tenían los modelos que eran con mutación de P53, cuando se le daba inmunoterapia o, digamos, los pacientes respondían o los animales se morían si no presentaban el antígeno, y cuando expresan el antígeno con P53 no se mueren porque el antígeno genera una respuesta inmune y entonces la respuesta inmune mata el tumor, por así decirlo. Pero cuando hacen lo mismo con beta-catenina, no hay diferencia. O sea, el antígeno, expresar el antígeno con un background de beta-catenina da igual porque por el mecanismo relacionado con una quitoquina que vimos en el estudio, esa expresión y esa mutación hace que las células inmunes no lleguen al tumor y maten a las células tumorales, ¿no? Es decir, en función del background genético, la respuesta o la agresividad del tumor era diferente. Nosotros quisimos contestar esa pregunta en pacientes usando liquid biopsy, biopsia líquida. Y esto lo hicimos en una corte de pacientes, de 85 pacientes con hepatocarcinoma avanzado, tumor bastante avanzado, donde hicimos un análisis genético de cDNA circulante, es decir, de DNA circulante de tumor. Y analizamos 25 mutaciones, las más frecuentes descritas en hepatocarcinoma, pero también mutaciones que se relacionaban a la vía de señalización de beta-catenina. Primero que vimos es que la distribución de mutaciones es similar a lo que hay en tejido. La mayor parte de las mutaciones son el promotor de TERT. Tenemos un 30% de mutaciones de beta-catenina, un 17% de mutaciones de beta-catenina y un 30% de mutaciones de P53. Y después una serie de mutaciones no de alta frecuencia en otros genes conocidos en hepatocarcinoma. Lo que es interesante es que cuando analizamos las respuestas terapéuticas en función de la presencia de mutaciones de beta-catenina, no había diferencias. Es decir, esta gráfica que os enseñaba anteriormente, esta del estudio memorial con 27 pacientes, nosotros no la reproducimos cuando hicimos el estudio con sangre en muestras de Montesinaí. Y es interesante porque el estudio en fase 3 que analizó Nivolumab confirma que las mutaciones de beta-catenina no asocian definitivamente a falta de... Es decir, confirman nuestros resultados de que sí que hay pacientes que tienen mutaciones, pero aún así responden bien. Pero es lo más interesante cuando pensamos en biopsia líquida para respuesta terapéutica, es que la gran ventaja que tiene la biopsia líquida es que uno la puede repetir las veces que quiera. Si cuando el paciente viene cada 3 meses a hacerse pues, una resonancia para ver cómo está el tumor, para ver análisis de sangre para ver cómo está la función hepática, se puede hacer análisis de sangre para analizar las mutaciones del DNA circulante, ¿no? Aquí tenemos 2 pacientes, paciente 7 y paciente 8 de este mismo estudio, donde básicamente al principio tienen mucho tumor, son tratados en este caso eran diferentes terapias, incluido inmunoterapia, desarrollan una respuesta completa, están unos meses con respuesta completa y después el tumor vuelve. Bueno, pues en los 2 pacientes podemos analizar cuál es la composición clonal, es decir, cuáles son las diferentes mutaciones que detectamos en la sangre y cómo cambian con el tiempo. Y vemos que en este paciente, por ejemplo, en el paciente número 7, hay una mutación de P53 que no estaba al principio y que se desarrolla con el tiempo. Es decir, tenemos una sugerencia de cuáles son los potenciales mecanismos de resistencia en este paciente. Y en este caso no es muy relevante porque no hay medicación, no hay drogas que puedan contrarrestar el efecto de P53. Pero si hubiese otra mutación que sí hubiese drogas, sí que sería relevante conocer cómo es la distribución de mutaciones o de cuál es la composición clonal a diferentes tiempos y cuando el paciente se expone a diferentes intervenciones terapéuticas. De hecho, la manera de complementaria para este estudio hemos desarrollado un modelo animal muy sencillo que podemos reproducir los datos o las alteraciones que se presentan en sangre. En este caso hicimos análisis mutacional con 2 mutaciones de 2 líneas celulares diferentes para también reproducir las diferentes composiciones clonales que puede haber en un tumor. Los tumores son muy heterogéneos, como saben. Podemos ver que esto se correlaciona con respuesta terapéutica, en nuestro caso era sorafenib, porque en aquel momento era un poco la droga que había probado. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, pero como prueba de concepto de que podemos aplicar este modelo para estudiar las ventajas y la potencial aplicación de biopsia líquida en práctica clínica. Y ya para terminar, quería darle 2 mensajes, ¿no? El primero, todo lo que he comentado es desde el punto de vista académico, cómo está la biopsia líquida, pero desde el punto de vista de industria, es un mercado que se ha desarrollado enormemente en los últimos años. Aquí tienen algunos de los
digamos, players más notables y más conocidos en este espacio. Sabemos que la cuota de mercado actual es de aproximadamente 2 billones de dólares, pero la estimación es que en 6 años, en 2028, la cuota de mercado se incrementa a 20 billones, es decir, un incremento de más de un, digamos, 200% en el crecimiento de este mercado, lo que sugiere la relevancia desde el punto de vista de aplicación y de implementación clínica que esto va a tener, ¿no? Y otro mensaje que me gustaría darles también es como la FDA, muy recientemente, a principios de este año, eh, publicó una guidance, una guía para cómo se puede utilizar el DNA circulante para, digamos, el desarrollo de marcadores en pacientes con early stage, ¿no? Fundamentalmente esto es para la detección de enfermedad mínima residual en pacientes con cáncer de colon. Pero bueno, también sugiere que además de que la industria está interesada poniendo medios, que la academia está generando conocimiento, pues la parte reguladora también se empieza a interesar en estos test y cómo los va a regular en los próximos años. A modo de resumen, diría que a pesar de que, como saben, ha habido muchos avances en los últimos 10 años, el hepatoma sigue siendo un problema de salud mayor. Yo creo que la biopsia líquida ha emergido como una herramienta tremendamente el desarrollo de biomarcadores y hay dos aplicaciones claras en hepatoma. Para mí es la detección precoz y la predicción de respuesta terapéutica. Yo creo que la biopsia líquida va a permitir lo que se llama monitorear de forma molecular los tumores. Ya no es solo que puedas tener un análisis de mutaciones en una biopsia que se hace al principio digamos, el viaje terapéutico del paciente, sino que podemos analizar en tiempo real, cada 3 meses, cuál es la composición clonal de los tumores. Esto facilita, es un cambio, digamos, paradigmático, muy significativo de cómo analizamos a los pacientes que tienen cáncer de hígado. Yo creo que es el gran valor que añade la biopsia líquida al manejo de pacientes con cáncer en general y con cáncer de hígado en particular. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención.